Buenas tardes a todos. Hoy quiero hablar de un video hecho por La Puya, que es este espacio de opinión del espectador, donde hacen una crítica al candidato Gustavo Petro, al punto de que dicen que no se debería votar por él. Me parece importante aclarar primero que considero que La Puya es un espacio interesante e importante de opinión dentro del periodismo colombiano, y no por estar, digamos, ofreciendo mi opinión sobre un video, estoy diciendo que no sean relevantes o que no, digamos, estén haciendo una labor importante dentro del periodismo. La base de una democracia pues es que haya conversación, que haya discrepancias, y por eso estamos aquí. Yo creo que es muy importante que haya un sentido crítico dentro del periodismo, que es un poco lo que ellos están tratando de hacer. Pero en este caso particular, en el video que hicieron sobre Petro, me parece que hay un poquito de parcialidad en sus apreciaciones sobre este candidato, ubicándolo, digamos, posicionándolo como el peor de todos los candidatos que hay posibles para la presidencia de Colombia. Y creo que si bien Gustavo Petro sí tiene defectos, como los tiene Fajardo, como los tiene Duque, Humberto de la Calle, es decir, todos los candidatos tienen sus pros y sus contras. Considero que está un poquito sobredimensionando este espacio de La Puya, las contras, digamos, de Gustavo Petro en comparación con sus pros. Primero que todo, sí, él hizo parte del M-19, esto ya lo hemos visto de forma extensa, lo repiten sus contradictores a diario. También hemos visto que su paso por el M-19 se dio sin empuñar, es decir, sin coger un arma, sin lanzar una granada, sin secuestrar a nadie, sin asesinar a nadie. Y muy pronto terminó incluso en la cárcel y torturado por el Estado colombiano. Entonces, y no estaba durante la toma del palacio, así que fue como una presencia muy marginal que además derivó en algo muy positivo, que fue la creación de la Constitución de 1991, que desafortunadamente, y como él mismo lo ha dicho, todavía no se ha aplicado en el país a cabalidad. Las críticas, creo que más fuertes que hace La Puya, es que es individualista, que es autoritario, que varios compañeros de su partido le retiraron su apoyo, que tuvo problemas con algunos empleados de la alcaldía, digamos, subordinados suyos. Todas estas son como críticas de la personalidad, son como, pueden ser ciertas, puede que él tenga un carácter fuerte o no lo sé, no lo conozco personalmente, pero en todo caso me parece que a él se lo está criticando con el rasero que se usa en el primer mundo para criticar a los políticos, que es muchísimo más, digamos, incisivo que el nivel de crítica que se le hace a los políticos, digamos, en el mundo desarrollado, que sería Colombia, un país como Colombia. Me parece que las críticas por la personalidad de un candidato pues no son nada comparadas con otros problemas, sí, estos muy graves y de índole casi delincuencial, que tienen otros candidatos. Entonces, por un lado le dicen a Petro, usted es un individualista, pero ignoran el hecho de que Iván Duque, por ejemplo, está, digamos, su gran padrino político tiene más de 300 procesos judiciales en su contra por delitos como homicidio y paramilitarismo con formación de grupos paramilitares. Entonces me parece que no se corresponde, ¿cierto?, la excesiva crítica que se le ha hecho a Gustavo Petro en este video de La Puya, comparado con el otro candidato, que es el más opcionado, que es Iván Duque, y ese nefasto padrino político que tiene.
que es el que en realidad gobernaría de ser elegido Duque. Entonces sí, yo creo que ese es como el elemento más importante, que por un lado a Petro le están criticando cosas muy pequeñas, es decir, que en realidad no son, ni siquiera clasifican como delitos. Él no se ha robado un peso, él no tiene alianzas con grupos terroristas, él no ha ordenado el asesinato de nadie, que son cosas que sí, digamos, delitos por los que sí están investigando al gran, digamos, titiritero de Iván Duque. Entonces me parece un poquito que no se está teniendo en cuenta bien como la imagen global de los candidatos. Incluso si lo comparamos con Sergio Fajardo, Fajardo ha tenido fallas muy graves, como por ejemplo sus respuestas un poco tibias ante la pregunta de cómo era el tema de la gobernabilidad cuando él era alcalde de Medellín y gobernador de Antioquia. Recuerdo perfectamente que él dijo que a finales de 2003, que fue cuando fue elegido alcalde, ya las negociaciones con los paramilitares iban muy bien y que eso ya estaba funcionando. Y si nosotros nos ceñimos a los hechos reales, tenemos que decir que incluso más adelante de eso, en 2007, cuando se hizo esa falsa desmovilización de los paramilitares, todavía los paros estaban activos y aún hoy en día están activos, tienen casas de pique en varias zonas del país, hacen paros armados, es decir, nunca se desmovilizaron, y me parece a mí muy grave que él no tenga una respuesta concreta, que no rechace de forma taxativa estos grupos que tanto han asolado justamente su región, ¿cierto? Que es Antioquia. Y entonces yo creo que hay como un doble rasero a la hora de juzgar a los candidatos, y se juzga con mucha más minucia a Petro, más que a otros candidatos que a todas luces no están en capacidad y no tendrían, digamos, los estándares éticos requeridos para tomar las riendas del país en general, y justamente ahora en un momento tan definitorio como la transición de un presidente a otro después de haber firmado la paz con uno de los grupos que han asolado a nuestro país, que son las FARC. Todavía faltan los paramilitares y falta que que salga a la luz toda la verdad sobre los hechos ocurridos, digamos, por el ejército en el tema de falsos positivos, en el tema de, digamos, ese trabajo a cuatro manos que hicieron con los paramilitares, algunos generales del ejército y algunos soldados. Entonces, yo considero, primero que todo, que si es por defectos, el que sale mejor parado de ahí es Gustavo Petro, comparado con Duque, comparado con Fajardo, que son como los que le siguen, con Vargas, ni qué decir, ¿cierto? Y por otro lado, creo que a nivel de beneficios al país, el que más beneficiaría a Colombia, sin duda, sería Gustavo Petro. Petro no se ha robado un peso, Petro no tiene investigaciones en su contra por asesinato, Petro no tiene alianzas con grupos guerrilleros ni paramilitares, ni los ha tenido desde que salió del M-19 hace casi 3 décadas. Y Gustavo Petro ha sido el único que desde el Congreso, desde la alcaldía, ha denunciado de forma permanente y taxativa la parapolítica y la FARC política. Que yo en este momento no recuerdo que Duque jamás haya criticado la parapolítica, ni que Vargas Lleras lo haya hecho. Entonces, creo que a nivel de eficacia, si yo fuera como la jefa de recursos humanos de Colombia y tuviera que escoger al mejor candidato para que fuera el gerente, el administrador de este país, diría, no es al 100% el mejor, pero si de estos dos opcionados tengo que escoger a uno, me voy por Petro, ¿cierto? Yo me estoy basando en qué va a favorecer más al pueblo colombiano, quién es el que tiene los estándares éticos más altos, el que está mejor preparado a nivel académico, el que tiene más experiencia, el que tiene mayor compasión
con el dolor de los millones de colombianos que llevan siglos en la opresión más oprobiosa, y quién va a ayudar más a las minorías, todas estas minorías étnicas, a la mujer, a todas las víctimas del conflicto, quién va a hacer o va al menos a intentarlo hasta el final una reforma agraria que todavía no ha ocurrido en Colombia. Entonces, la respuesta es Petro. Si Humberto de la Calle estuviera de primero o de segundo en las encuestas, yo diría Humberto de la Calle. Pero tenemos Petro y Duque en este momento. Entonces, sí. Y yo creo que la puya falló aquí, porque si nos vamos a los hechos, Petro no es el peor candidato que hay de los más cuestionados. Bueno, este era el comentario que quería hacer. Por favor, si tienen comentarios, preguntas, siéntanse en toda la libertad de hacerlo desde el respeto. Les agradezco mucho que me escuchen, que me compartan sus opiniones y bueno, vamos a seguir en este debate. Que tengan un lindo día. Adiós.